Relaciones individuales de trabajo y condiciones laborales en México. ¿Listos? Muy bien. ¿Cuáles son los principales temas que se abordan en esta unidad? Bueno, vamos a analizar temas referentes con la relación y contrato individual, elementos esenciales y tipos de contratos laborales, las condiciones de trabajo, jornada, descansos, salario, prestaciones, la suspensión, rescisión y terminación del vínculo laboral, causas e indemnizaciones, y las reformas recientes y propuestas sobre vacaciones dignas y otras iniciativas. ¿De acuerdo? Muy bien. Iniciamos. Relación laboral contra contrato. Relación es el vínculo jurídico que hay entre un trabajador y su patrón. Existe por el hecho de la prestación del servicio. El contrato es un documento que formaliza esta relación. ¿Puede existir relación sin contrato? Sí, ¿sale? Lo ideal es formalizarlo en un contrato. ¿De acuerdo? El contrato, en la relación laboral, vamos a señalar que los principales elementos que la van a conformar son la subordinación. El trabajador está bajo la dirección y dependencia de un patrón. El servicio personal. El trabajo se realiza directamente por la persona contratada. Y el salario es una remuneración que recibe el trabajador por la labor que éste desempeña. ¿Ok? Hay varios tipos de contratos de trabajo y en relación al contrato vamos a definirlo de la siguiente manera. ¿Qué es un contrato, compañeros? Bueno, vamos a establecer que un contrato es, ahí va, atentos por favor, decimos, el contrato es un acuerdo de voluntades. En este caso, este acuerdo de voluntades surge en el caso del contrato individual, va a surgir entre el patrón y su trabajador. Muy bien. En el caso del contrato colectivo, entre un sindicato, ok, ahí va, entonces surge entre un sindicato con constancia de representatividad y un patrón, ok, y requerimos que los acuerdos que lleguen sean ratificados por la mayoría de los trabajadores. Ok. Y en el caso de el contrato ley, vamos a tener a varios sindicatos de una determinada rama de la industria contra varios patrones de esta rama de la industria. Entonces, en este supuesto vemos la naturaleza de los contratos. Acuerdos de voluntades que establecen las condiciones generales del trabajo y por supuesto se establece
este vínculo, este nacimiento de derechos y obligaciones para las partes. Muy bien, ¿sí? Bien, continuamos. Y entonces señalamos lo siguiente. Ahí va. Hay contratos por tiempo indeterminado sin fecha de terminación específica. Esta es la regla general. Tenemos contrato por obra determinada, termina al concluir la obra para lo cual se fue contratado, contrato por tiempo determinado, con fecha de terminación establecida por necesidades temporales. Como por ejemplo, vemos el caso de algunas empresas que contratan a sus trabajadores para la temporada decembrina. Se contratan en el mes de noviembre y concluyen en el mes de enero su vínculo laboral. Solamente fue durante un tiempo determinado. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Tenemos otros contratos como son los siguientes. El contrato por periodo de prueba. Ok. En este caso, compañeros, va a ser por 30 días y vamos a revisar si el trabajador tiene las condiciones técnicas necesarias para desempeñar esta función. Después de estos 30 días, podemos establecer un vínculo laboral a través de un contrato por tiempo indeterminado o tiempo determinado según las necesidades de la empresa. O también podemos llegar y poner fin a este vínculo laboral. Y otro se establece que es el de capacitación inicial. Y en este caso son los compromisos que celebran las partes para el tema de la formación del trabajador. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ok, bien. Avanzamos. Bueno, les destacaba. Es importante que ustedes conozcan que existen tres tipos de contrato. El contrato individual, el contrato colectivo de trabajo y el contrato ley. Ya establecimos que el contrato individual es entre el patrón y el trabajador. Se establecen las condiciones laborales que va a regir este vínculo. El contrato colectivo, ya mencionábamos, sindicato que tenga constancia de representación, ok, con el patrón, ok, patrón, y por supuesto, la aprobación de los trabajadores. Bien. Y otra cuestión, lo estaba omitiendo. Este contrato debe de registrarse en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ok. Y el contrato ley es el que va a celebrar varios sindicatos de una determinada rama de la industria contra varios patrones de esta área y, por supuesto, la importancia de su registro en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral van a regir en una
entidad federativa en dos o más o en todo el país. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ok. Pregunta, o sea que el contrato individual no se registra en el de conciliación. No, no, porque imagínense cuántos millones de contratos individuales crees que haya en el país. Muchísimos, muchísimos. Entonces imagínense que cada uno de ellos los registre. No, Sería muy complicado, ¿verdad? sí, Ajá. ok, ok. Muy bien. ¿Sale? Bien. Avanzamos. Ahí va. Tenemos ahora lo referente con contratos especiales. Como ya señalamos, el de periodo de prueba para verificar que se tienen las aptitudes necesarias para desempeñar la función para la cual fuimos contratados. La tenemos sí o no, ¿verdad? La de capacitación inicial, que en este supuesto vamos a verificar la adquisición de conocimientos necesarios hasta por 3 meses para desempeñar adecuadamente la función. Y bueno, los de temporada, labores discontinuas que solamente se requieren en ciertas temporadas. Ya hablamos de ello cuando hablamos de los contratos por tiempo determinado. El contrato se va a plasmar por escrito y bueno, algunos datos mínimos que debe tener el contrato son identificación de las partes, nombre, nacionalidad, edad, sexo y domicilio de las partes. Después tenemos las condiciones laborales, el servicio a prestar, la jornada, salario, lugar de trabajo. La duración y capacitación. La duración, periodos de prueba o capacitación, si se aplica. Y la formalización, la fecha de inicio y la firma de las partes. Bien, es importante que dentro de este tipo de prestaciones se establece la jornada laboral. En relación a la jornada laboral, vamos a hablar que es la diurna que se establece entre las 6 y las 20 horas con una duración máxima de 8 horas. Tenemos la jornada nocturna, la cual se va a establecer entre las 20 horas y 6 horas del día siguiente, con una jornada máxima de 7 horas. Y tenemos la mixta entre periodos diurnos y nocturnos, pero no puede superar no más de 3 horas con 30 minutos de la nocturna, porque si no se considera nocturna. La jornada máxima que se establece es de 7 horas con 30 minutos. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Avanzamos Tengo y una bueno, preguntota. sí, dígame. Por ejemplo, en el IMSS está la jornada acumulada. ¿Ese también entraría en otro? No sé si se refiere a usted a la jornada extraordinaria. Es que esa es de el sábado a las 8 de la mañana y sale el mismo sábado a las 8 de la mañana. Y el domingo entra a las 8 y sale el día lunes a las 8 de la mañana. Pues habrá que revisar la figura porque como tal, a lo mejor esto se encuentra en el apartado B, la jornada acumulada. Doctrinalmente son las que existen, ¿no? Inclusive Ujú. en la propia ley federal de los trabajadores al servicio del Estado. Ok, es en el apartado B, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, Sí, muchas gracias, profe. ok, muy bien. Vayan teniendo lista una hojita, una pluma y su calculadora porque vamos a hacer algunos cálculos, ¿de acuerdo? Sí, bien. Vamos a lo siguiente. Ahí va. Bien. Tenemos ahora la jornada extraordinaria. Es el tiempo que excede de la jornada legal establecida para los trabajadores. Las primeras, bueno,
Aquí vamos a señalar los límites. No puede exceder de 3 horas diarias ni más de 9 horas a la semana. Se van a pagar al doble, ¿sale? Es decir, al 200%. Y después, es decir, mucha atención. Entonces la vamos a establecer. No puede ser mayor a 3 horas al día, ni ser superior a 9 horas a la semana. Aquí establecemos que se va a pagar a un 100% adicional, ¿ok? Si rebasamos las 3 horas al día y las 9 horas a la semana, se van a pagar al 200% adicional. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver un caso. Tenemos entonces que nuestro trabajador, ok, aquí está, nuestra trabajadora tiene la siguiente percepción. Está ganando la cantidad de 450 pesos diarios, ¿ok? ¿A cuánto le corresponde por hora, compañeros? Vamos a hacer el cálculo, por favor. Ok. Entonces son 450 entre 8. Por hora, esta trabajadora está ganando 56,25. ¿De acuerdo? Muy bien. La requieren en su empresa para que labore 3 horas extras. Acuérdense que la jornada extraordinaria es ese acuerdo que existe entre el patrón y el trabajador. Y entonces la hora extra que se le va a pagar a esta trabajadora, además de sus 56,25, se le va a pagar eh, un 100% adicional. En este caso son 56,25 de su jornada normal más 56,25 de la jornada extraordinaria, y por hora en esa hora extra se va a pagar 112 pesos con 50 centavos. Sí quedó claro, ¿verdad? Sí. Sí, Ok. Y bueno, si excediera una cuarta hora, la cuarta hora se le va a pagar al 200%, es decir, su jornada de 56,25 más 112,50, que sería el 200%, y esto implicaría que en esa cuarta hora esta trabajadora estaría ganando la cantidad de, perdón, sería 112,50 más 56,25, estaría ganando la cantidad de 168,75. ¿Quedó claro? Sí, sí, muy bien. Vamos a avanzar. Perfecto. Bien. Ok, el descanso semanal. Un día de descanso por cada 6 días trabajados. Se procurará que sea el domingo. Bueno, de preferencia, ¿verdad? El trabajo en día de descanso se paga salario doble más el salario del día. ¿Ok? Los acuerdos. Existe la posibilidad de acumular días de descanso en ciertas industrias, pero hay un acuerdo previo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora los días de descanso que establece la Ley Federal de Trabajo son los siguientes. 1 de enero en conmemoración del Año Nuevo. Perdón, aquí sí no. Aquí me equivoqué. Es el primer lunes
de febrero, primer lunes de febrero, en conmemoración de la Constitución. Y bueno, tenemos también, aquí omití otra fecha, disculpen ustedes, que sería el primer, el tercer lunes de marzo, en conmemoración del natalicio de Benito Juárez García. ¿Ok? El 1 de mayo, el día que cae, en conmemoración al Día Internacional del Trabajo. ¿Ok? El 16 de septiembre, la conmemoración de la Independencia Nacional. Y por supuesto, el 25 de diciembre, la Navidad. Tenemos una fecha que es el 1 de octubre de cada 6 años. ¿Ok? Cuando se dé el cambio de poder en el poder ejecutivo federal. Entonces vamos a mencionar estos días de descanso. ¿Se entiende? ¿Sí? Avanzamos y tenemos lo referente a las vacaciones. ¿Vale? Por el primer año se tienen 12 días. Si no tenemos el año, entonces vamos a tener derecho a una parte proporcional. ¿Ok? Después tenemos el segundo año, 14 días, aumenta 2 días. Así también el tercero y el cuarto año. ¿Sale? Bueno, vamos a ver la siguiente regla en la tabla que colocamos a continuación. Ahí va. Entonces, vemos ya el primer año, los 12 días que tenemos establecidos. El segundo año, otros 2 días para llegar a 14. El tercer año, otros 2 días para llegar a 16. El cuarto año, otros 2 días para llegar a 18. El quinto año, otros 2 días para llegar a 25. Ok. Durante las vacaciones, el trabajador va a gozar de una prestación de una prima que se llama prima vacacional, que se va a incorporar al salario y corresponde a un 25% durante las vacaciones. Esto significa que si nuestro trabajador A tiene un año en la empresa, tiene derecho a 12 días. Este trabajador gana por concepto de cuota diaria la cantidad de 500 pesos. Ok, entonces le van a corresponder de vacaciones la cantidad de 6,000 pesos, pero aquí nos falta incluir la prima vacacional, que es el 25%. Esto corresponde a un total de 3 días, es decir, 1,500 pesos adicionales por concepto de prima vacacional, por lo cual le vamos a dar a nuestro trabajador durante sus vacaciones la cantidad de 7,500 pesos. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Bien. Vean esta regla, por favor. A partir del año 6, va a aumentar cada 5 años otros 2 días. Por eso vemos que del 6 al 10, 22 días. Del 11 al 15, 24 días. Del 16 al 20, 26 días. De 21 a 25, 28 días. De 26 a 30, 30 días. De 31 a 35, 32 días. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿cómo sacar la prima vacacional? Solamente multipliquen los días que le corresponde por punto 25 y entonces ustedes van a sacar cuánto le corresponde
de prima vacacional. Por ejemplo, son 12 por punto 25 y vemos que le corresponde a 3 días. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿No? Ok, muy bien. Avanzamos y señalamos lo siguiente. Decimos, la prima vacacional, que es un porcentaje sobre el salario de los días de vacaciones. El salario diario por días de vacaciones por punto 25. Eso es como tenemos nosotros la prima. Se debe de pagar antes del periodo vacacional y es una prestación obligatoria para todos los trabajadores. Bien, avanzamos. Decimos ahora lo referente con el salario. Ok, la retribución que se debe pagar el patrón al trabajador por concepto de su trabajo. El salario puede ser por unidad de tiempo, por obra, por comisión o precio alzado. Vamos a mencionar los diferentes tipos de salario que a continuación estamos señalando. Bien, ahí va. El salario por unidad de tiempo se va a fijar de la siguiente manera. Lo vamos a fijar por día, por semana. Bueno, inclusive vámonos a ser más estrictos. Vamos a fijarlo por, sí, por día, por semana, por quincena, por mes. ¿Ok? Este es el salario por unidad de tiempo. ¿Ok? El salario por obra. Bien. Se contrata a esta empresa, a estos trabajadores para la realización de una obra. Se va a fijar el precio al inicio de la obra y se debe liquidar a más tardar cuando se concluya, cuando se entrega la obra. ¿De acuerdo? Sí. Por comisión tenemos a nuestro trabajador. Ok, aquí está nuestro trabajador y este trabajador, ok, además de su salario base, va a ganar un porcentaje en las ventas que éste realice. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Y bueno, también por supuesto, tenemos un salario que se llama por unidad de obra. Este por unidad de obra implica que no se va a pagar en relación al tiempo laborado. No, no se paga en relación al tiempo. Se paga en realización, en este caso, unidad de obra, se va a pagar en relación a la calidad y la cantidad del producto que se está encomendando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y la integración del salario incluye pagos en efectivo y prestaciones adicionales que se agreguen. Ahorita vamos a hacer un cálculo de indemnización salario integrado. ¿De acuerdo, compañeros? Sí. Bien. Vamos avanzando. Ahí va. Algunas clases de salario tenemos el nominal, que es la cantidad de dinero que se establece dentro de el contrato individual, el contrato colectivo, el contrato ley.
el salario integrado, vamos a agregar las prestaciones y beneficios adicionales al nominal. Al salario por unidad de obra se paga por la cantidad de piezas o trabajos encomendados y la comisión sobre el porcentaje de ventas o negocios que sean realizados. Vámonos con la conformación del salario integrado. Mucha atención, por favor. Ahí va. ¿Listos? Sí, muy bien. Tenemos el salario base, tenemos el aguinaldo. Las vacaciones solamente van a ser un factor de integración para calcular la prima vacacional. ¿Ok? Bien, veamos lo siguiente. Ahí vamos. Tenemos que este trabajador Homero tiene un salario base de 320 pesos diarios. Ok, Homero lleva un año trabajando dentro de la empresa. ¿De acuerdo? Sí. Bien. El Sí. salario base de Homero son 320. Le corresponden 12 días de vacaciones, pero esto no va a sumar, solamente nos sirve para el cálculo de la prima vacacional. Si vamos a sumar la prima vacacional y los 15 días de aguinaldo, dándonos un total de 18 días. ¿De acuerdo? Vamos a sumar los 365 días del año más esos 18 días que nos van a dar un total de 383. Muy bien, que es el total de días pagados más percepciones. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bien. Ahora sacamos el factor de integración. Dividimos esos 383 entre 365 y nos da este factor de integración. Y ese factor de integración lo vamos a multiplicar por el salario base y entonces ya nos da el salario diario integrado. ¿Alguna duda con esta operación aritmética que se ha realizado? No. ¿No? ¿Está claro para todos? ¿Mm? Sí. ¿Mm? Sí, profesor. Ok, vamos a hacer el ejercicio un poco más complicado y en este punto vámonos con un salario integrado con prestaciones superiores a la ley. ¿Ok? Bien. Tenemos que este trabajador tiene una antigüedad de 9 años. ¿Cuántos días de vacaciones tiene un trabajador que tiene 9 años, compañeros? Va a tener un total de 22 días. 22 días, exactamente. ¿Ok? 22 días. ¿Ok? Gana un total de 370 pesos diarios, pero recibe vales de despensa mensual por 3,000 pesos. Tiene un bono de puntualidad de 700 pesos al mes y además se le da un bono de productividad de 5,000 pesos al año. ¿Listos? Vamos a hacer el cálculo. Su salario base son 370 pesos. Vales de despensa, como se dan al mes, tenemos entonces, en este caso en particular, que son 3,000 pesos. Tenemos que esos 3,000 los vamos a dividir entre 30 y nos va a dar un total de 100 pesos que le corresponden por día sobre vales de despensa. El bono de puntualidad, que son 700 pesos al mes, y que si lo dividimos entre 30, nos va a arrojar un total de 23,33. Esto por lo que respecta al bono de puntualidad. ¿Sale? ¿Hasta aquí van entendiendo la operación?
Y tenemos un bono de productividad que como se da al año, sería esos 5,000 pesos entre 365 y tenemos que le corresponderían por día 13,69. La pregunta es, ¿quedó claro de dónde sacamos todas estas cantidades, verdad? Sí. Sí, profesor. Sí, muy bien. Bueno, ahora vámonos a la prima vacacional. Le corresponden 22 días a este trabajador. Se multiplica por 370 entre 365 días del año y lo multiplicamos por 0,25 que corresponde a la prima y entonces por concepto de cuota diaria, la prima vacacional le es por 5,57 pesos. Y de aguinaldo también vamos a calcularlo. Tenemos 15 por 370 entre 365 y nos va a dar a cuánto corresponde el aguinaldo diario, que son 15,70. Sumamos todas las cantidades y bueno, vamos a tener el salario integrado con prestaciones superiores a la ley. ¿Comentarios, dudas, aclaraciones, compañeros? No. ¿No? Segurísimos. Sí. O está muy sencillo o no sé si se explicó bien para que lo entendamos. ¿Vamos bien? No, es que explicó bastante bien. Sí, profesor, está bien. Ujú. Muy bien. Perfecto. Bien. Ahora vámonos a un concepto que tiene que ver con el salario mínimo. Bien, el salario mínimo ha venido teniendo incrementos importantes. Pasamos en 2020 de 123,22 y después tenemos al 2021 141,70 y después tenemos para el 2022 172,87 al 2023 207,44 al 2024 248,93 y al año que estamos el día de hoy tenemos el siguiente incremento. A 278,80 el salario mínimo general y en las fronteras pasamos de 374,89 a 419,88. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Avanzamos y decimos lo siguiente. El salario mínimo se le aplica a todos los trabajadores del país. Actualmente solamente tenemos dos zonas, la general y la frontera norte. También tenemos un salario mínimo profesional que se establece para algunos profesionistas, oficios o trabajos especiales. Este salario mínimo profesional considera habilidades, riesgos y condiciones específicas para cada una de las actividades productivas que se desarrollan. Bien, avanzamos y vemos lo siguiente. Decimos, formas de fijación de salario. Bueno, uno de ellos es la negociación directa entre el trabajador y su empleador, su patrón. Pero dentro de esta negociación del salario, por supuesto que no puede negociarse un salario menor al que establece la ley. De ahí en fuera, el trabajador y el patrón pueden establecer esta negociación. Por ley, lo vamos a establecer por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que va a establecer que se encuentra representada por la parte patronal, por los trabajadores
y por el gobierno. Ok, analizan el tema de la inflación, la situación económica del país y establecen el aumento al salario mínimo. Por contrato colectivo, la negociación del sindicato con la empresa y, por supuesto, la aprobación de la mayoría de los trabajadores. ¿Ok? Por laudo, resolución de autoridades laborales en caso de conflicto. Bueno, más bien no es por laudo, es por el tema de sentencia. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Bien, avanzamos y decimos algunas formas de pago. Bien, periodicidad semanal para trabajadores, quincenal para otros trabajadores, no debe de superarse el plazo de 15 días para el pago. El lugar de pago se va a dar en el centro de trabajo a través de transferencia, nunca en lugares de recreo, nunca en tugurios, nunca en cantinas, salvo que sean trabajadores de estos locales. ¿Ok? Medios de pago, moneda de curso legal en el país, transferencia electrónica y prohibido el pago con mercancías. ¿De acuerdo? Bien. Algunas retenciones que se van a realizar al salario son las siguientes. Impuestos como ICR y otras contribuciones federales, cuotas del IMSS, Infonavit y sindicales. También pensiones alimenticias ordenadas por un juez familiar y el pago de préstamos y anticipos de salario que hubiese solicitado el trabajador. Muy bien, ¿se entiende? Ok, Sí. avanzamos y llegamos a la cuestión de el aguinaldo, la prestación obligatoria que se paga en nuestro país a los trabajadores con motivo de las fiestas decembrinas. Se establece el tema del aguinaldo en 15 días por un año laborado. Si no se tienen los 15 días, o si no se tiene el año, se tiene derecho solamente a una parte proporcional. ¿De acuerdo? Ok. Pago del anticipo. El empleador debe pagar al menos el 50% del aguinaldo antes del 20. Bueno, no, pero más bien, esto es en caso del apartado B. En el caso del apartado A, hay que pagarlo antes de esta fecha el 100%. ¿Sale? Bien, proporcionalidad. Los trabajadores tienen derecho al aguinaldo proporcional al tiempo laborado durante el año, como ya establecimos con antelación. ¿De acuerdo? Bien, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría, mis queridos amigos, si nuestro trabajador A, ok, no tiene un año dentro de la empresa? Solamente tiene 230 días en total y gana una cantidad de 385 pesos diarios. La pregunta es, ¿a cuántos días de aguinaldo le va a corresponder a este trabajador? ¿Vale? Proporcional a los días, ¿no? De laborados. Ajá. Bueno, esa sería mi respuesta. Bueno, pero ¿cuánto sería? Pregunta, yo Ah, ok. sabía o tenía conocimiento que después de 6 meses, un día ya tienen igual a un año, ¿no? No, tiene que ser, no, a lo mejor o sea, no es que se tenga ese derecho,
En el apartado B va a ver usted que hay ciertas condiciones, pero no, es parte proporcional. Tiene que ser el año para los 15 días. Y si no tiene usted los 15 días, solamente a una parte proporcional. Entonces, en este caso, tenemos que nuestro trabajador tiene 230. Esto yo lo divido por los 15 días que le tocan de un año y me va a dar un total de 9.2 días. ¿Qué significa? Que entonces a este trabajador que gana 385 pesos, vamos a darle un total de, ahí va, son 385 por 9.2. Entonces, por concepto de aguinaldo le vamos a dar 3,542 pesos. ¿Se entendió, compañeros? ¿Sí? No, profesor, la verdad es que ya no entendí yo la Se por los multiplican días. los 30 por Ajá, 15 entre 365 y sale que Ah, los días son a 9.4, ¿no? 9.4, sí. 9.2. sí, o sea, lo que hicimos es, en este supuesto que hicimos, sí, bueno, sí, son, a ver, sí, ¿cuántos días de que quedamos que trabajó nuestro trabajador? 230 230 días. Ajá, a ver si son, perdón, entre 15, ¿no? 365. Mira, la regla general es la siguiente, son de 15 días entre 365, nos va a dar un factor, permítame, a ver, ahí va. Sí, son 15 días por un total de 365 días al año. Esto va a corresponder por cuota diaria a 0.041. ¿Sale? 0,9. Ahí está. Esto le corresponde por concepto de cuota diaria. Perdón, aquí sí cometí un error. Si nuestro trabajador laboró 230 días, entonces ahora sí, ya sacamos nuestra suma. Son 230 por 0.04109 y nos va a dar un 9.4. un total de 9 9.45. Entonces se va a partir de la regla general de los 300, de los 15 días entre los 365 días, ¿no? Esto para sacar el factor de días. Y después de que tenga usted el factor de días, este factor de días ya lo multiplica usted por los días que trabajó este Trabajo. trabajador. Ok, De este perfecto, sí. factor, de este factor, ahora sí, ya este resultado son los días que le corresponde a este trabajador y lo multiplicamos por su salario base. Y es la parte proporcional que le corresponde de aguinaldo. Aquí, ok. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, maestro. Ya. Sí, es que eso era lo que me fallaba, lo del factor que no entendía cómo, Sí, no, yo de inclusive dónde había salido. ahí cometí un errorcito, pero bueno, ya lo corregimos. ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto, gracias. Muy bien. Ok, siguiente punto. Ahí va. Participación de las utilidades de los trabajadores en la empresa. 10% sobre las utilidades netas del patrón, a más tardar en un plazo de 60 días después de la declaración anual y 50% se da por días trabajados y 50% por salario percibido. Y bueno, hay una comisión mixta que supervisa dentro de la empresa el cálculo y el reparto correcto de estas utilidades. ¿Dale? ¿Bien? Ok. Si no más recuerdo, vamos a tener a más tardar, personas físicas y morales, la obligación del pago de este salario que es mayo y junio. Si no más recuerdo, por ahí lo tenemos. Pero bueno, vamos a considerar que empresas no están obligadas al pago de el PTU.
tenemos las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento, tampoco la industria minera y del petróleo durante el proceso de extracción, tampoco las empresas que no tienen fines de lucro, tampoco como podrían ser las asociaciones civiles, las sociedades civiles. El IMSS e instituciones públicas descentralizadas tampoco le van a entrar aquí, y también las que creen un producto nuevo durante los primeros 2 años, y las que tengan un capital menor a 300,000 pesos. Hasta aquí vamos bien, compañeros. ¿Qué empresas no están obligadas al pago del PTU? Cuando hablamos del capital menor a 300,000 pesos es en utilidades, ¿de acuerdo? Ok. Ok. ¿Comentarios, dudas hasta aquí? ¿Qué es No, PTU? profesor, está bien. La participación de los trabajadores en utilidades. ¿Salen? Vamos avanzando. Bueno, estas empresas no están obligadas. ¿Y qué trabajadores no participan en el pago de utilidades? No van a participar directores, administradores y gerentes. ¿De acuerdo? Bien, no participan trabajadores eventuales que tengan menos de 60 días, y tampoco los trabajadores domésticos. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Sí, Sí. avanzamos. Algunas consideraciones importantes que hay que tomar es, por ejemplo, los periodos antes, durante y después del embarazo, ¿sale? Sí van a contar dentro de las utilidades como días trabajados. Las incapacidades por riesgo de trabajo también se van a computar. ¿Se entiende esta situación, compañeros? Sí, profe. Sí. Sí, profesor. Y se contabilizan. Ahora bien, esta regla es muy importante. Los trabajadores de confianza que ganen más que algún trabajador de planta o sindicalizado, solo se tomará el 20% en relación a este último trabajador. Es decir, tenemos el trabajador de base que más gana, que son 500 pesos. Y nuestro trabajador de confianza, ¿sale? Aquí está. Él percibe la cantidad de 1,000 pesos. ¿Cómo va a participar ese trabajador de confianza? Este trabajador de confianza va a tener como tope este salario que recibe el trabajador de base que más gana. Esto sería, en este caso, 500 pesos más, en este supuesto, el 20% adicional. Esto implicaría que solamente tendría como tope 600 pesos ese trabajador de confianza. ¿Se entiende? ¿Sí? No lo entendí, profesor. Yo la verdad no lo Ok. entendí. A ver, el trabajador de confianza, vamos a suponer que gana 1,000 pesos, ¿sale? Y tenemos que el trabajador de base que más gana son 500 pesos. El tope que tiene el trabajador de confianza es el 20% adicional de lo que gane el trabajador que reciba la mayor percepción. ¿Me entiende? Sí, sí, Entonces, sí. en este supuesto, ese trabajador de base tiene como tope estos 600 pesos, porque sería esos 500 más el 20% adicional, que lo toparíamos en 600 pesos Siento. para el pago de utilidades. Ah, muy bien. Sí, ahora sí ya. ¿Sí? Muy Sí, bien. sí, sí, Bien, sí. Gracias. bien. Vamos avanzando. Si no se repartió el PTU de periodos anteriores, se suma para su repartición. ¿Esto qué significa? Es decir, tenemos que hay periodos
de 2023 y 2024 que quedó remanente de trabajadores que no reclamaron su PTU. Estos remanentes se van a incorporar al pago del PTU del año en curso. ¿Se entiende? El Sí, trabajador, a partir de que nace la obligación, tiene un año para reclamar su participación en utilidades. Muy bien. Ok. sí. Pongamos un ejemplo en particular. Ahí va. Yo tengo una duda. Sí, dígame. Dice que tiene un año para reclamarlos, entonces ya no entraría el del 2023, ¿o sí? Si lo reclama en 2025. Ah, no, 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 no. O sea, las bolsas acumuladas. O sea, me refiero los trabajadores que no reclamaron. Es decir, vamos a suponer que usted sale en el mes de julio de su empresa, ¿no? O sea, Ajá. terminó su vínculo, ¿sí? Bueno, usted se supone que tendría que estar atento al reparto de utilidades del año fiscal que sería en el 2026, ¿sale? Debe Ah, estar atento. Usted, a partir de que se deben de repartir las utilidades, tiene hasta un año para reclamarlas. Si usted no las reclamase en ese periodo, su derecho prescribe de usted como trabajador. ok, ya entendí. O sea, ¿Sí? siempre y cuando yo termine la relación con la empresa, tengo un año para el pago de utilidades. A partir de que es obligatorio, a partir de que nace la obligación de pagarla. Ah, ok, ya. Es decir, en el pago de PTU, Ujú. ¿sale? Por ejemplo, de este 2025, Ajá, ok, aquí se va a considerar en este pago no solamente a trabajadores vigentes, sino a los que han terminado la relación laboral, ¿sale? Pero acuérdense que estos tienen un año a partir de que la obligación es exigible. ¿Se entiende? sí, Sí. Muy sí, bien. sí. Muchas Y los remanentes que en su momento no se cobraron, ok, estos se van a guardar para el nuevo periodo. Y en este caso vamos a repartir más utilidades a los trabajadores que tengan el derecho a reclamarla y a los que se encuentran vigentes. Ok, ¿Sí? sí, ya entendí. Muchas Muy bien. gracias. A sus órdenes. Muy bien. Voy a hacer un ejercicio muy práctico. No soy ni contador ni especialista contable y por eso lo hago muy sencillo, solamente para tener una noción general, ¿de acuerdo? Ok, Ok. En el año 2023 hubo un remanente que no se pagó por 58,000 pesos. En el año 2024, pues hubo muy poco que vamos a repartir, que en este caso son 12,000 pesos. Vamos a sumar ambas cantidades y tenemos un total de 70,000 pesos. ¿Ok? Esto es lo que vamos a repartir de PTU. Tenemos poquitos trabajadores en nuestra empresa. Ahí va. Tenemos, por ejemplo, a nuestro trabajador uno que trabajó 265 días y percibió 90,000 pesos. Nuestro trabajador 2 trabajó 320 días y recibió 74,400. Nuestro conserje laboró 360 días y percibió 67,200. Nuestra secretaria laboró 200 días y percibió 96,000 pesos. El guardia de seguridad trabajó 340 días y percibió 62,400. Nuestro director de finanzas laboró 360 días y recibió 420,000 pesos. ¿Por qué lo marco con negritas? Porque acuérdense que este cuate no participa en utilidades. ¿De acuerdo? Bien. sí, Sumamos todos los días
laborados y nos va a dar 1,485. Sumamos todos los sueldos percibidos y nos va a dar 390,000 pesos. Recuerden que vamos a repartir 70,000 pesos de PTU, 50% para el factor días, que sería 35,000 pesos, y 50% para el factor sueldos, que serían otros 35,000 pesos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, Bien. Entonces, el 50%, que son 35,000, los vamos a dividir, esos 35,000, ayúdenme, por favor, entre 1,485 días que se trabajaron en total por los trabajadores. Nos va a dar este factor de días. Sí se dieron cuenta de dónde surgió la operación, ¿verdad? Ujú. sí, ¿Sí? Bien. Ahora tenemos el pago de utilidades. Ese otro 50% entre 390,000. Ok. 35,000 entre 390,000. Y tenemos 0,8974358974, etcétera, etcétera. Ya tenemos el factor días y ya tenemos el factor sueldos. ¿Quedó claro de dónde surgió cada uno? ¿Sí? sí, Sí, profesor. sí. ¿Seguros? Bien. Avanzamos. Ahí va. Perfecto, mis queridos amigos. Ahora ya vamos a hacer el cálculo. Vemos a nuestro trabajador 1. Laboró 265 días, que voy a multiplicar por el factor de días. Hagan la operación, compañeros, para que vean cómo va surgiendo esto. Multiplicamos entonces 265 por 23,569023, etcétera, etcétera. Nos está dando en este supuesto, a ver, son 265 por 23,569023. Nos va a dar esta cantidad. Mientras más decimales coloquemos, más precisa va a ser la operación. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ahora multiplicamos su factor de sueldo, digamos, el sueldo con su factor. Ok, aquí va. Vamos a multiplicar entonces 90,000 pesos que percibió, ¿sale? Por 0,089, 74,35, y nos va a dar esta cantidad. Sumamos ambas cantidades y nos va a dar el total que va a percibir el trabajador como pago de utilidades. ¿Sí se entendió? ¿Sí? Sí, Sí, Y profesor. así lo hacemos con cada uno de los trabajadores. Y bueno, lo importante aquí es, si nosotros sumásemos todo lo que reciben nuestros trabajadores en relación de días, nos debe dar 35,000. Y si sumamos todo lo que recibe en factor de sueldos, nos debe dar los 35. Y si sumamos el total de lo que recibe el trabajador, nos debe dar los 70,000 pesos. ¿Quedó claro? sí, profesor. ¿Sí? Muy bien. Sí, Muchas veces como abogados dejamos que esta función se le quede a los contadores o administradores, pero bueno, siempre como abogados laboralistas hay que saber hacer los cálculos para más o menos tener una noción de cuánto le corresponde de participación de utilidades a los trabajadores. Muy bien. Ujú. Bien, vamos avanzando. Bien.
Ok, siguiente. En este caso en particular, recuerden que el patrón debe de presentar su declaración anual en la cual se va a determinar sobre la base de el 10% de lo que le corresponda a las utilidades, esto le va a repartir a los trabajadores. ¿Sale? Una vez que sea obligatoria esta prestación, hasta en 10 días debe de entregar copia a los trabajadores para que en esta comisión mixta, pues de alguna manera valúen si están conformes o no con la repartición de utilidades. Si están inconformes, entonces van a presentar su objeción ante la autoridad fiscal y la autoridad va a resolver. Si no procede su petición, termina el procedimiento y los trabajadores no pueden recurrir la decisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero si la autoridad resuelve que sí, entonces el patrón debe de complementar hasta en 30 días hábiles esta resolución. Y si los trabajadores no tuvieran ninguna objeción, se procede con el pago de utilidades. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Sí. Sí, Bien. profesor. Vamos avanzando. Bien. Prima de antigüedad. Van a pagarse de la siguiente manera, compañeros. Ahí va. Son por 15 años de servicio, se corresponde de forma obligatoria o antes si la separación es justificada o no. Estos son los supuestos para el pago de prima de antigüedad. 1. Que el trabajador tenga 15 años de servicio en el caso de que sea una renuncia voluntaria. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok. Si no tiene 15 años y es despedido y este despido es con causa justificada o injustificada, el tiempo que lleve, no importa, tiene derecho a la prima de antigüedad. En el caso de que tenga un accidente por riesgo de trabajo y esto le genere una incapacidad permanente, independientemente del tiempo que lleve, tiene derecho a una prima de antigüedad. Y si muere como consecuencia de un riesgo de trabajo, tiene derecho a esta prima de antigüedad. ¿Se entendió, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Se va a calcular esta prima sobre 12 días por año, teniendo como tope el doble del salario mínimo general. ¿Recuerdan a cuánto quedamos que era el salario mínimo general en el 2025? Señalamos que es un total de 278, ¿sale? Punto 80. Muy bien. Es decir, pongamos un caso. Nuestro trabajador A gana una cantidad de 700 pesos y bueno, lleva 15 años en la empresa y se va a retirar voluntariamente. Lo que quiere es que le ayudemos a calcular a cuánto va a ascender en este caso, su prima de antigüedad. No le vamos a pagar con este monto. Va a tener como límite 2 salarios mínimos.
En este caso, compañeros, sería 278.80 por 2. El tope van a ser 557.6. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Por un año serían 12 días. En un año serían entonces estos 557.6 por 12, se le corresponderían a 6,691.20 por ese año. Y si lo multiplicamos eso, 6,691.20 por 15, vamos a tener que al final le va a corresponder la cantidad de 100,368 como consecuencia de prima de antigüedad. Sí se entendió, ¿verdad? ¿Quedó Sí, claro? sí, ¿Sí? ¿Dudas, comentarios sobre la prima de antigüedad? no, ninguna. ¿No? Ok, bueno, vamos avanzando. Tenemos también, por supuesto, lo referente a... Hay una propuesta que está trabajando la actual administración para la reducción de los temas referentes con la jornada laboral. En este punto, lo que se plantea que vamos a pasar de 48 horas que se elaboran ya a pasar a un periodo a una reducción de 40 horas semanales, 8 horas por 5 días, es decir, 2 días de descanso. Esto se supone que busca mejorar la vida y el equilibrio de entre trabajo y familia. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, Otras profesor. propuestas que se plantean tiene que ver con lo referente con el aguinaldo. Pasar de 15 a 30 días de salario. También se establece un permiso por duelo de 5 días en caso de muerte de familiar directo. Es padre, es madre, es hijo, es hija. ¿Sale? Y salvo algunas situaciones en particular, abuelos y nietos. ¿Ok? ¿Sí? Permiso Sí, médico. Un día al año para exámenes preventivos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, bien. Tenemos también, por supuesto, lo referente a suspensión de la relación de trabajo. Esto no es una terminación, simplemente vamos a ponerlo en un stand-by momentáneo. ¿Por qué se va a establecer este stand-by? Bueno, estos son algunos supuestos que contempla la ley. Tenemos, por ejemplo, la cuestión de una enfermedad contagiosa. El trabajador puede poner en riesgo a sus demás compañeros de trabajo, entonces lo ideal sería mejor mandar a descansar temporalmente al trabajador hasta en tanto recupera su salud. También, por supuesto, en el caso de una prisión preventiva seguida de sentencia absolutoria. Es decir, a lo mejor hay un delito culposo que se está siguiendo en contra del trabajador, en todo lo que dure este procedimiento, no puede concluir la relación laboral. Si concluye con una sentencia absolutoria, el trabajador se podrá reincorporar a sus funciones. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. A veces tenemos que presentar documentos y si no entregamos esos documentos, bueno, entonces va a ser en la falta de documentos
van a ser imputables al trabajador y si éste no lo presenta en un plazo de 60 días, entonces, pues bueno, se podrá terminar con la relación laboral. Es decir, a partir de la suspensión, le damos 60 días para presentar los documentos. Termina el plazo y no lo cumple, a partir de este punto podemos establecer la terminación de la relación laboral. ¿De acuerdo? Y Sí, también, profesor. por supuesto, en maternidad, tanto periodos pre y postnatales. ¿Sale? Bueno, no significa tanto una suspensión porque es una prestación de seguridad social que va a tener la trabajadora por maternidad. Los efectos de la suspensión. ¿Cuáles son los efectos? Cese temporal de las obligaciones principales entre trabajador y patrón. No termina la relación laboral, se pone en suspenso y reanuda al desaparecer la causa. Se retoma el trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Y ahora vemos lo referente con la terminación de la relación laboral. ¿Por qué se puede dar una rescisión y que esto sea imputable al trabajador? El trabajador realiza actos de violencia contra el patrón, ¿ok? Contra realiza actos de violencia contra el patrón, contra los directores, contra los jefes directos, contra otros trabajadores, contra familiares del patrón, etcétera, etcétera. Y esto puede poner en riesgo la disciplina dentro de la empresa. ¿Vamos bien? Ok. Sí, También profesor. pueden terminar por falta de probidad u honradez del trabajador. Resulta que el trabajador utilizó un recurso que era de la empresa y no debía disponer de él. O el trabajador le faltó a la confianza que le había asignado su patrón y de alguna manera aprovechó para obtener un beneficio. También, en el caso de que el trabajador cometa acoso sexual con alguno de sus compañeros, de sus compañeras, nos encontramos en el mismo supuesto. Muy bien. Ok. También en relación a su desempeño más de 3 faltas injustificadas en un periodo de 90 días. ¿Ok? Esto no es mes calendario, esto es a partir de que se materializa la primera falta. También negligencia o imprudencia grave. Su mala actuación, su falta de pericia, su falta de cuidado puso en riesgo los intereses, los bienes de la empresa y comprometer la seguridad del establecimiento. Otras causas, el estado de embriaguez o drogas, ¿ok? La desobediencia del trabajador sin causa justificada y por prisión seguida por sentencia ejecutoriada que establece la pena privativa de la libertad. En este supuesto es distinto. ¿Por qué? Porque recuerden que en el ejemplo que vimos con antelación se tuvo una sentencia absolutoria. Si de esta sentencia se establece una sentencia condenatoria y esta queda firme, entonces a partir de este momento se puede dar por terminada la relación laboral. ¿Comentarios, dudas, aclaraciones? No, profesor. Ok, avanzamos. Ahora tenemos la rescisión imputable al patrón. ¿Qué actos puede realizar el patrón que pueda afectar
pues de alguna manera la adecuada estabilidad dentro de la empresa. Por ejemplo, el patrón realiza actos de violencia contra el trabajador o realiza acoso, ¿sale? Contra el trabajador, reduce el salario o la falta de pago injustificada, ¿ok? El patrón modifica las condiciones laborales y esto perjudica al trabajador y bueno, hay un incumplimiento del contrato por lo cual el trabajador podrá pedir la rescisión de esta relación laboral. También en el caso de ambiente laboral, cuando se pone en peligro la seguridad o salud del trabajador y de su familia. En estos supuestos, el trabajador puede decir, chau, chau, no me interesa continuar contigo. ¿De acuerdo, compañeros? Ok. Estimados amigos, es importante siempre, en el supuesto de que concluya una relación laboral, llegar a un acuerdo. Y si es una causa imputable al trabajador, hay que avisarle por escrito sobre la terminación de su vínculo laboral. ¿Ok? Se debe indicar la fecha y causas concretas de la rescisión. ¿Sale? Hay que presentarlo a más tardar dentro de los 5 días siguientes a la rescisión y en este caso se va a entregar personalmente a trabajador y si el trabajador no acepta este escrito, lo vamos a presentar a través del tribunal laboral para que éste le haga del conocimiento del aviso de rescisión. Si no se presenta aviso de rescisión, se considera que el despido es injustificado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, Bien, profesor. bien. Ahora vámonos con la terminación de la relación laboral. ¿Por qué concluye la terminación laboral? Bueno, la terminación se va a dar por mutuo consentimiento. Acuerdo entre las partes para finalizar la relación. Deciden ya no más, ya no van a continuar. También por muerte del trabajador, lo que nos va a llevar a una cuestión de indemnización. La conclusión de la obra implica la finalización del trabajo que se destinó y por supuesto la incapacidad físico-mental que impide la prestación del servicio. ¿Ok? Bien, es muy importante en algunos supuestos considerar las prestaciones que le vamos a dar a un trabajador cuando se da un despido injustificado. Tenemos 3 meses de salario integrado. Esto le llamamos indemnización constitucional. Tiene derecho a recibirlo todo trabajador que considera que el despido fue injustificado. Ok, 20 días por año, ¿sale? Prima de antigüedad que corresponde cuando el despido es injustificado. Bueno, 12 días por año de prima de antigüedad para trabajadores con más de 15 años de servicio, salarios vencidos al 100% los salarios caídos durante un límite máximo de 12 meses. Ok, es el monto máximo, el tiempo máximo que se debe de establecer. Ahorita platicamos de las prestaciones que vamos a cubrir, pero bueno, mis queridos amigos, veamos lo siguiente. Bien, procedimiento de despido. Causa justificada. Hay que identificar claramente la causal de despido de conformidad con la Ley Federal del Trabajo. Hay que reunir las evidencias que sustentan la causa que nosotros estamos presentando. Por supuesto, dar aviso por escrito dentro del plazo legal y hacer el finiquito, calcular y pagar las prestaciones correspondientes. ¿Ok?
la diferencia entre un finiquito y una liquidación son las siguientes. Aquí vamos. Decimos, el finiquito, el pago por terminación voluntaria o justificada. El finiquito contempla salarios pendientes, salarios, la parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de vacaciones y prima vacacional proporcional. Ok, la liquidación por despido injustificado. Todo lo del finiquito que ya vimos, 3 meses de salario integrado, 20 días por año se aplica. Vamos a ver un poco más adelante en qué consiste. Prima de antigüedad se aplica. Bueno, no, en este caso siempre va a aplicar. Perdónenme esto, pero siempre va a aplicar la prima de antigüedad. Y salarios vencidos limitados a 12 meses. ¿Ok? Muy bien. Ok. Estas prestaciones hay que cubrirlas al trabajador en los siguientes supuestos. Atentos, por favor. Decimos, en el caso de que un trabajador decida separarse voluntariamente, tiene derecho a parte proporcional de aguinaldo. ¿De acuerdo? A parte proporcional de vacaciones y prima vacacional. A prima de antigüedad siempre y cuando tenga 15 años de servicio y a salarios de vengados. Lo que ya trabajamos y no hemos percibido. Esto va a recibir como consecuencia de una renuncia voluntaria. ¿Vamos bien? ¿Sí? Profesor. Sí. Bien. El despido justificado. Hay una causa que justifica la terminación de la rescisión laboral. ¿A qué te tiene derecho? Parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, salarios devengados y por supuesto el pago de prima de antigüedad. 12 días por año de servicio. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, sí, profesor. Sí, Bien. profe. Ahora, ¿a qué tenemos derecho en caso de despido injustificado? Tenemos derecho a parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, salarios de vengados, lo que ya trabajamos y no hemos percibido, prima de antigüedad 12 días por año, indemnización constitucional 3 meses de salario integrado y salarios caídos hasta por 12 meses. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, Sí, profe. sí. Bien. Siguiente punto. Decimos imposibilidad del trabajador para laborar por vejez, por invalidez. ¿A qué se tiene derecho? Tenemos derecho a parte proporcional de aguinaldo, a parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, salarios de vengados y al pago de la prima de antigüedad de 12 días por año. Comentarios, compañeros, dudas. ¿Sí se entendió? Sí, Profe. Sí. tengo duda habíamos dicho que la prima vacacional sí se pagaba sí o sí, bueno, proporcional, justificado o injustificado, ¿no? Y ahí no se marcó. No, la prima vacacional siempre se va a pagar, siempre, siempre. ¿O en cuál No, línea está? perdón, la prima de antigüedad. Sí, aquí también la tenemos marcada, mira. Aquí está. Ah, Por eso ya, aquí sí, la sí, sí. marcamos. Es cierto, sí. ¿Sí? Sí, Sí, la profesor, prima antigüedad perdón. se paga. Muy bien. Ok. Sí quedó Gracias. claro cada una de las causales, ¿verdad? Renuncia voluntaria, despido justificado, despido injustificado e imposibilidad para trabajar por invalidez o por vejez. Sí queda claro cada una de ellas, ¿verdad? Sí, ¿Sí?
Bien, avanzamos. Ahora vemos el tema de la rescisión de contrato, pero ahora quien decide darlo por terminado es el trabajador. Y tenemos lo siguiente, parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, salarios devengados, lo que ya trabajamos y no hemos percibido, prima de antigüedad, 12 días por año, indemnización constitucional, 3 meses de salario, ¿sale? Salarios caídos y vencidos hasta por 12 meses, ¿sale? Máximo que dure el juicio y además vamos a agregarle 20 días de salario por cada año de servicio. Esas son las prestaciones que va a reclamar un trabajador en caso de que sea separado, en caso de que él decida separarse por causa imputable al patrón. ¿Se entendió? Sí, profesor. ¿Sí? Ok. Sí. Ahora vamos a ver una indemnización total o permanente por riesgo de trabajo. Se tiene derecho a parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, salarios devengados, prima de antigüedad. Y si el patrón no tuvo la precaución de tener inscrito al trabajador al seguro social, entonces también 1095 días, ¿sale? Por no tener inscrito al trabajador al seguro social. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, muy bien. Siguiente. Decimos reajuste de personal. Bien. Tenemos derecho a parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, ¿ok? Después tenemos salarios, prestaciones generadas que no le han sido pagadas, es decir, salarios devengados, prima de antigüedad 12 días por año, salarios caídos hasta por máximo 12 meses, ¿ok? Y tenemos 20 días de salario por cada año de servicio y 4 meses de salario. ¿Cuándo se da el reajuste de personal? Imaginen ustedes, compañeros, que dentro de la empresa se estableció nueva maquinaria y esta maquinaria que se colocó dentro de la empresa hace más eficiente la producción. Lo que antes hacían 20 trabajadores, ahora solamente lo hacen 2. ¿Ok? Entonces esto implica que vamos a dar la terminación laboral con 18 trabajadores. Y estos trabajadores, esto es lo que pueden establecer para reclamar sus prestaciones laborales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profesor. Siguiente. Cierre de la empresa por... Ay, perdón, ¿eh? Ok, ahora sí. Cierre de la empresa por caso fortuito o fuerza mayor. Lamentablemente, la empresa tuvo una situación de emergencia y esta situación pues conllevó a que cerrara sus instalaciones. Ya no puede continuar a hacer frente a las relaciones laborales y entonces deberá de pagar a sus trabajadores lo siguiente: parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, salarios devengados, prima de antigüedad e indemnización constitucional consistente en 3 meses de salario. ¿De acuerdo? Y en el caso de muerte del trabajador por riesgo de trabajo, se tiene derecho a parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de vacaciones y prima vacacional, salarios devengados,
y prima de antigüedad. Si el patrón no tuvo la precaución de tener inscrito al trabajador al Seguro Social, se tienen 2 meses de salario por gastos de funeral, de ayuda, y 5,000 días de salario por no tener inscrito al trabajador en el Seguro Social. ¿De acuerdo, compañeros? Ok. Las conclusiones a las cuales llegamos de esta unidad. Decimos, el marco protector de la legislación mexicana establece un sistema de protección para los trabajadores. Se establecen relaciones equilibradas en balanza de derechos y obligaciones de ambas partes. Esto está en constante evolución y las reformas conllevan un cambio significativo en la justicia laboral. Y por supuesto el cumplimiento obligatorio de conocer la normativa para evitar conflictos y sanciones. Mi estimado Ricardo, te escuchamos. Profesor, tengo una duda respecto a lo que acaba de mencionar por muerte de accidente. Actualmente están reformando las leyes para que los que son conductores de Uber y Didi tengan ese beneficio del seguro social. Si llega a pasar una muerte por algún asalto o por un accidente, ahora con la reforma Uber y lo que es la empresa Uber y Didi, ¿tienen que asumir esas responsabilidades entonces? Pues bueno, en el caso de que la reforma se aprobase, pues sí van a tener la figura de patrones y por supuesto tendrían que cubrir una indemnización y bueno, por lo menos tener inscritos los trabajadores al seguro social. Sí, porque Ah, ok, actualmente muchas se gracias. encuentran ahí se encuentran en una situación en la cual pareciese que no hay obligaciones por parte de estas empresas cuando sí hay bastantes compromisos que debemos de cubrir. ¿De acuerdo? Sí, Sí. de acuerdo. Gracias. Muy bien. Vamos a iniciar, estimados amigos, con una